Veamos. Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Traten de responderme eso, porque me hacen, para poder ver el chat tengo que salir. Estábamos en esta parte, habíamos quedado la grabación, esta habíamos hecho, ya, acá estábamos en Visual Basic. Esto es lo que nos faltaba y esto es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver rápido, lo vamos a ir explicando a lo largo del camino. ¿Vieron los videos, los que le encargué? Porque ahí hablan bastante de lo que es la programación orientada a objetos y ahí pueden tener una visión un poco más genérica, ¿ya? Una cosa importante que ustedes tienen que saber, que al trabajar en Visual Basic vamos a trabajar con lo que se llaman objetos. Es decir, nosotros vamos a aprender de alguna forma una especie de programación orientada a objetos. ¿Qué significa? Que vamos a hacer una programación orientada a objetos que nosotros todo lo que vamos a diseñar o con lo que vamos a trabajar son objetos. ¿Qué vamos a entender por objeto? Ya, si nosotros lo lleváramos al mundo de la orientación a objetos, vamos a identificar, para la redundancia, objetos, pero lo vamos a identificar en base a los siguientes aspectos. Si pensamos en una persona y lo vemos desde el punto de vista de orientación a objetos, una persona va a tener atributos, va a tener características, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el atributo de una persona? Color de pelo, tamaño, largo del pelo, si tiene o no tiene pelo, color de los ojos, ¿ya? Peso, estatura, ¿de acuerdo? Tiene un nombre. Esos serían atributos, ¿de acuerdo? Y cada objeto tiene comportamientos. ¿Y qué son los comportamientos? Las cosas que puede realizar. En el caso, y aquí después ustedes el comportamiento lo van a tener dependiendo del contexto que estén desarrollando. Pero en el caso de una persona podría ser, por ejemplo, correr, caminar, en este caso, dar un control, hacer una tarea, ver videos. Podrían ser los comportamientos o las funcionalidades que tiene ese objeto. Entonces, acá, Visual Basic nos dice que está trabajando en programación orientada a objetos. Entonces, él acá nos va a proponer una jerarquía de objetos. Por ejemplo, si hablamos del libro de trabajo, el libro de trabajo es un objeto. El libro de trabajo tiene un nombre, va a tener una cantidad de hojas, va a tener una fecha de creación. Esos serían como los atributos. Y los comportamientos del libro pueden ser, bueno, en el libro yo puedo agregar hojas, yo puedo cambiar el nombre del libro, y así vamos a ir viendo eventos que van a hacer. ¿Qué pasa si hacen clic? Esas serían como las funcionalidades que me estaría dando, en este caso, el libro. Después del libro tengo otro objeto más pequeño, que es la hoja, o la worksheet, ¿sí? Y después dentro de la hoja tengo otro objeto que serían las celdas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es más o menos el concepto que vamos a tener que ir trabajando, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir viendo de programación orientada a objetos, pero que ustedes entiendan que, por ejemplo, como cuando ustedes pinchaban en el Excel, Visual Basic, ¿cierto? En el Excel ustedes pinchaban la opción de macros y había una cosa que se llaman propiedades, ¿sí? Cuando ustedes llegan a una tabla de propiedades, esos son como los atributos de una hoja. ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada modifiqué el nombre de la hoja porque me fui a propiedades y había una cosa llamada name y yo ahí puse, no me acuerdo lo que puse, pero le puse algo ahí, ¿cómo decirle? Le puse el nombre, no me acuerdo, parece que le puse algo distinto a hoja 1, no me acuerdo el nombre que le puse, pero ahí les di un valor, ¿ya? Entonces, esa es la forma de trabajo y lo importante es que ustedes tengan clara la jerarquía, ¿ya? Acá estamos... ¿Sí? ¿Me hablaron? Ya. Acá tenemos entonces la jerarquía, muchachos, que nos están proponiendo. El application, este es como el Excel, la aplicación. Es lo primero. Entonces ustedes, y por eso de repente es dañino que ustedes acepten cualquier macro. Porque como estamos hablando a nivel de aplicación, ustedes de acá le pueden meter al sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de application, estamos hablando del Excel. Y después si nos vamos al workbook, estamos hablando de todos los libros que se crean dentro de Excel. Después del libro, estamos hablando de las hojas, y después de la hoja, el rango. Y acá sabemos que el rango lo podemos definir como una celda en particular o como un conjunto de celdas. Entonces, si ustedes de pronto quieren hacer algo en algún libro y quieren ser súper específicos,
ustedes deberían señalar el nombre del libro, el nombre de la hoja que pertenece a ese libro y la celda. Cuando ustedes quieren ser más relativos, esto podría, al hacer así, libro, hoja, celda, ustedes están hablando casi de una referencia absoluta. ¿Ya? Ya. ¿Están todos escuchando? Parece que Sofía no, ¿no? Ya. Sáquenle el mute al computador. Ya. ¿Entendieron esto de la jerarquía, muchachos, cierto? Ustedes cuando crean una, y eso lo vamos a ver cuando creemos macros, si ustedes crean macros y en la macro ustedes dejan, por ejemplo, libro notas, hoja paralelo 100, esa, cuando ustedes ejecuten esas macros en otro libro y no esté creado ese libro con ese nombre y no esté creado esa hoja con ese nombre, les va a dar error. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener mucho cuidado en cómo ustedes pueden parametrizar las macros, que es lo que podríamos ver. ¿Ya? Ya. Entonces acá, hablando de la jerarquía, y bueno, y en parte, gracias a esta jerarquía, ustedes dicen, pueden hacer referencia, que es lo que hablábamos anteriormente, pueden hacer una referencia absoluta, en la cual ustedes van a decir, quiero este libro para esta clase, para esta, o sea, quiero este libro para esta hoja y para esta celda, o pueden ser más relativos. Entonces, ustedes con Application, Workbooks, aquí, y es una cosa importante, cuando coloco ese, Workbooks, estoy hablando de todos los libros, es como la clase, el contenedor, ¿ya? Que no es lo mismo que hablar de Workbook, es un tema, porque ese sería como el objeto de la instancia. Es súper quisquilloso, entonces cuando ustedes coloquen Workbooks, es como que están hablando de toda la jerarquía, Workbook, están hablando de un libro particular. ¿Ya? Entonces, application.workbooks, se cuenta que al colocar application, están hablando del Excel, y están diciendo que los libros, están hablando, en este caso, del libro que está dentro del Excel llamado Ventas Anuales XLSX. Ahora, si nosotros quisiéramos seleccionar la celda B2 de, bueno, acá dice, de la hoja totales que se encuentra en el libro Ventas Anuales, tendrían que colocar application.workbooks, ahí colocan el nombre del libro, del Excel, ¿cierto? Después deberían colocar .worksheets, y ahí colocan la hoja, y esta hoja debería existir dentro de este libro, y después el rango B2, o sea, están hablando de la celda B2. Aquí ustedes están dejando seleccionada la celda B2 de la hoja totales del libro Ventas Anuales. Esta sería una referencia absoluta, ¿ya? Ahora, ustedes dicen que la podrían simplificar. Sí, la podrían simplificar porque tanto, al ser un workbooks, que sabemos que está dentro de la application, entonces ustedes podrían eliminar el application. Entonces ustedes solamente colocan workbooks, ventas anuales, worksheet totales, rango B2. ¿Sí? Ahora, y esta es la gracia que tiene, esto es cuando ustedes, esta sentencia la tendrían que dar, ¿cuándo? Cuando el libro está cerrado, ¿ya? Cuando el libro, si ustedes quieren modificar cosas de libros que estén no abiertos o no activos, tendrían que precisarlo así. Ahora, eso es lo que nos pasa actualmente cuando grabemos macro. Ustedes van a grabar, generalmente no les va a aparecer el workbooks, porque ustedes graban y el libro está activo. Como el libro está activo, seguramente les va a aparecer solamente esto, worksheet totales y el rango de 2. ¿De acuerdo? Y es más, si ustedes aún así están ya dentro de un libro y una hoja activa, basta con que ustedes digan rango b2.cl o activate, activa la celda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto es cuando tienen el libro totalmente cerrado, esto es cuando ustedes tienen el libro activo, pero no están dentro de la hoja, porque al hacer esto, ustedes podrían estar en una hoja, por ejemplo, en la sheet 1, y ustedes dicen, oye, quiero que de la sheet 1 te vayas a la hoja totales. Y de ahí, en la hoja totales, me selecciones B2. Me siguen un poco el asunto, ¿no? Ahora, si ustedes están dentro de una hoja en particular, y dentro de esa misma hoja ustedes quieren seleccionar la celda B2, basta con que coloquen B2, range B2. ¿Sí? Esto, lo que estamos mostrando acá arriba, es lo que ustedes debieran hacer en caso de que se encuentren en otra hoja, pero el libro, dentro del mismo libro, que sería el libro activo, y esta es que se encuentren en otro libro, ¿ya? Y que este libro esté creado, y que tenga y sepan que este libro tiene esta hoja y se llama así. Muchachos, ¿me van siguiendo o no me están siguiendo nada? Sí, 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 profe. Sí, profe. Ya.
Ok, lo que hablábamos anteriormente de objetos, jerarquía, todos los objetos pertenecen a una colección. En este caso la colección sería como la clase que le hablaba anteriormente. Y la gracia de que ustedes al pertenecer a una colección, cuando crean un objeto de esa colección, van a tener las mismas propiedades y los mismos métodos. Veamos, si nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de objeto, todos pertenecemos a la colección ¿Eh? personas. ¿Algo? ¿Alguien me habló? Sí, sí, yo tengo una duda. ¿Puede regresar a la diapositiva anterior, por favor? Eh, Tengo una duda con respecto al workbook. Si ese es el archivo Excel y Yes. aplicación vendría siendo como la colección de todos los archivos. Ya. Si lo quisiéramos ver, el application es todo el Excel. Digamos, es Es como el el programa software, Excel. pero Sí, como la instalación del software en el computador. todo. Es el marco de trabajo, porque tú para crear un Excel tienes que estar dentro de un marco, ¿cierto? Ujú. Entonces, application es todo el Excel. El workbooks es lo que yo le subí, por ejemplo, ahora le subí la guía 13. Ese sería un workbooks que se llama guía 13. O sea, .xls. el archivo. El archivo. Ujú. Ese es el workbook. Ah, ya, y de Dent- ahí el resto son las páginas dentro del archivo. Exacto. Ya sí, eso lo cacho. Después, ese workbooks tiene, el que le subí creo que tenía 2 hojas cada uno. Uno donde estaban los datos y el otro era donde ustedes tenían que aplicar el macro o la macro. ¿Se entiende? Ujú. ¿Estamos? Ujú. Entonces yo le decía que nosotros vamos a tener colecciones, que son los que nos permiten a nosotros generar objetos. Por ejemplo, nosotros tenemos una clase llamada Worksheets, por eso es con S, es una colección. Esa es la clase que me permite crear objetos. Por ejemplo, aquí yo tengo la clase hojas, que es la colección. Voy a crear la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3. ¿Sí? Porque siempre, yo no puedo colocar worksheet punto agregar hoja, porque este es un objeto, no tiene la potestad de crearme otro. ¿Sí? Para poder crear nuevas hojas, tengo que irme a la colección, a la clase, en este caso worksheets. Recalco esa S. ¿Ya? Esta worksheets, que es la colección, cuando ustedes reciben un nombre, por ejemplo, hoja 1, hoja 2, hoja 3, ahí estamos hablando del objeto. Instanciaron una hoja. Yo les decía a ustedes, si lo viéramos desde el punto de vista a nivel de persona, hay una clase llamada personas, que cada vez que creamos una nueva persona, creamos, por ejemplo, Pedro, y Pedro sería un objeto de la clase persona. Porque acá, worksheet, al darle un nombre a la hoja, yo le estoy dando un valor a un atributo que sería nombre, entonces lo estoy instanciando, genero el objeto. Y estos objetos van a tener propiedades, que son las mismas propiedades, por ejemplo, hablando de personal, las propiedades serían root, nombre, color de pelo, cantidad de dedos, cantidad de manos, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso sería. Y los métodos serían las funcionalidades, ¿sí? Cuéntenme. Siguiendo el ejemplo que dijo, ¿las personas serían los objetos? O sea, hay una clase llamada persona, que es como Eso, la plantilla, velo como una plantilla, claro. ¿ya? Tú, imagínate el talonario de una boleta. Ahí Ok. tenemos, esa es como la clase, esa es la colección de boletas. Sí. Tú cuando a una boleta le colocas la fecha, le colocas el monto, ese sería el objeto. Ah, perfecto. Ya. Eso es como lo que estamos haciendo acá. Yo tengo una colección de hojas, que es el worksheets, y cuando a ese le empiezo a dar valores, genero un objeto. Se van Es como, diferenciando, claro. sí, porque ahí ya no es una colección genérica, sino que es precisamente es Sofía, es Paula, es Pedro. ¿Te das cuenta que generas cosas distintas? Sí, sí, se entiende. Ya. Eso es para que ustedes entiendan, porque cuando ustedes quieran crear una nueva hoja, no pueden ir a hacer worksheet.new sheet, por decirte. Para crear una nueva hoja tienen que irse acá al worksheets, a la colección. ¿Ya? Ya vamos a ir bajando para que ustedes vayan entendiendo. Ahora, como les decía anteriormente, la programación de cada objeto nos permite a nosotros identificar atributos o propiedades y nos permite identificar comportamientos, funcionalidades que nosotros vamos a llamar métodos. Entonces acá en Excel,
o en Visual Basic, nosotros al objeto lo vamos a identificar por propiedades, por sus comportamientos y eventos. Porque la diferencia entre métodos y eventos es que eventos son cosas que gatillan una funcionalidad. Por ejemplo, cuando nosotros los eventos los vamos a asociar acá, por ejemplo, tenemos al hacer clic. Ustedes cuando hacen clic pueden gatillar un evento en una hoja. Ustedes al abrir un archivo gatillan un evento, porque al abrir, después están haciendo un evento, cuando creen un botón, cuando creamos un botón, nosotros vamos a decir, oye, al hacer clic o al pasar el mouse por arriba, son cosas que ustedes van a gatillar comportamiento. Entonces, el evento y métodos van casi de la mano, pero lo que pasa es que acá el método yo lo puedo llamar. Yo te digo, por ejemplo, en el caso de las funciones que veíamos en Excel, yo puedo decir, oye, voy a llamar a la función suma, y digo sum y le paso los parámetros. Ese sería como un método, ¿de acuerdo? Pero un evento es, oye, si tú haces clic, voy a hacer que se produzca la suma. Entonces los eventos son los que desencadenan alguna funcionalidad, ¿de acuerdo? Y las propiedades son como los atributos de un objeto que me ayudan a diferenciarlo de uno. Por eso, cada objeto tiene una propiedad, pero cuando yo le doy nombres a estas propiedades, genero el objeto. Porque, como les decía anteriormente, hay una clase llamada persona, pero yo cuando a esa clase de persona le digo, oye, tú te llamas Pedro, tu root es tanto, tu rol es tanto, tu nombre es este, ahí ya creé el objeto Pedro, o el objeto root, no sé cómo te van a llamarlo, pero dejémoslo como objeto persona Pedro. ¿Se entiende? Entonces, acá, eso es lo que van a manejar ustedes cuando estén trabajando con Excel. Ustedes cuando creen una hoja y le digan, oye, crea la hoja 1, ahí le dieron a la propiedad, al objeto de la propiedad nombre, le dieron lo precisaron con un nombre y ahí crearon el objeto cheat 1 o ejercicio. ¿Se entiende? Y dentro de este objeto, como es una hoja, tiene ciertos comportamientos. Y además, esta hoja tiene ciertos eventos que ya están predefinidos porque están creados, ¿ya? Entonces ustedes, como ya están predefinidos, lo que van a hacer es definir el comportamiento para esos eventos, si es que quieren, ¿de acuerdo? O pueden no definirlo, ¿ya? Acá dice las propiedades, son los atributos, ¿ya? Son lo que hace que ustedes van a distinguir los objetos, el nombre, el tamaño, la fecha de creación, dónde se ubicará en la pantalla, ¿ya? Y acá nos dicen, por ejemplo, las propiedades del objeto range pueden ser nombre. Ustedes saben que a las variables le podían dar un nombre. De hecho, algunos de ustedes para resolver su certamen, a los rangos de las celdas les daban un nombre. Le ponían, por ejemplo, inventario, le ponían ahí cosas. Entonces, ese es un atributo. Entonces, el rango tiene un atributo llamado nombre, va a tener un valor, va a saber que pueden ser columnas y filas, y entre otras cosas, ¿sí? La gracia que tiene propiedades es que ustedes pueden modificar las características de este objeto mediante las propiedades, ¿ya? Y ¿cómo llegan ustedes al valor de una propiedad? Es con el objeto value, ¿ya? Y también tienen otras propiedades como para modificar los aspectos, que es lo que tienen ustedes acá, que es lo que hacen cuando le dan formato a las celdas, que le dan un color, que le dan un tamaño de letra, que le dan un tipo de letra y que le dan si tienen el borde o no tienen borde, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta, esa es la gracia de las macros. Ustedes, como tienen objetos, y ustedes a esas propiedades del objeto le dan ciertos valores, y por eso pueden cambiar. Y eso es lo que hace la macro. Ustedes cuando graban los pasos, lo que está de alguna forma, al darle formato a alguna hoja, le están dando valores a una hoja. Y entonces, pues, cuando van a otra hoja y aplican la macro, están haciendo de que las propiedades de la otra hoja la están copiando a esta nueva hoja. ¿Sí? Ya. Bueno, acá una cosa que está viendo que también algunas propiedades de algunos objetos pueden ser otros objetos. Porque, por ejemplo, el font también, o sea, el objeto range también podríamos estar compuesto del objeto cell. Porque un range tiene muchos cell. Y los cell es una celda en particular. Y la celda en particular tiene también nombre, puede tener color y puede tener cosas por el estilo. Ya. En este caso. ¿Profe? ¿Sí? Eso no lo entendí, lo de que un objeto puede ser como estar dentro de otro. Eso no lo... Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, lo que te hablaba anteriormente, un rango ¿Ya? de celdas Ujú. es una o muchas celdas, ¿cierto? Sí.
Entonces, si tú en un rango de una celda, tú a una celda en particular le puedes cambiar su atributo. Por ejemplo, acá me están hablando de que el font es otro objeto, la fuente. Entonces tú, por Claro. ejemplo, ¿cómo vas a saber que son objetos? Por el punto. Dices, en el rango de 2, punto fuente, punto size. O sea, el tamaño no es de la celda, sino que el tamaño es un atributo de la fuente. Ah, ya. Como, así como el size, así como el tipo de fuente. Ujú. Te das cuenta que font es un objeto, porque la fuente, tiene un tamaño, tiene un tipo, y a ver qué otra cosa más podría tener. Ah, si está subrayada o no está subrayada, si está negrita o no está negrita. Tiene otros aspectos más, pero esos son propios de la fuente. Entonces Ya, ahí tú colocarías doble punto. la fuente donde como que se encuentra el rango, ¿no? Sí, Ok. porque eso es lo que pasa, que tú puedes tener objetos de objetos. Ah, ya. Sí, se entiende. ¿Ya? Por eso tú tienes el libro y dentro del libro tienes otro objeto que son las hojas. Y dentro Ujú. de la hoja tiene otros objetos que son los rangos. Y dentro de los rangos tiene otros objetos que son las celdas Ya. o las fuentes. Entonces, ¿cómo te vas referenciando? Porque tú dices range B2, punto, ya. Y aquí el font, que es un atributo del rango. Después nos vamos al size. Hay otro punto, porque el size es un atributo de la fuente. Ya. Entonces, ustedes así irían referenciándose abajo. Sí, se entiende. ¿Ya? Es para que entiendan un poco, esto se ve más complicado aquí explicando los conceptos que cuando lo llevamos a la práctica, pero para que ustedes entiendan más o menos. ¿Ya? Después lo vamos a ver a la práctica y ahí debe ser más sencillo. Ahora, fíjense, se les va a denominar, estos son las propiedades o atributos, y los métodos son las acciones o funcionalidades que puede hacer con un objeto. ¿Sí? Son las órdenes que se les dan. Por ejemplo, acá el range dice activate. Entonces, al activar significa que va a quedar seleccionada esa celda. Y si ustedes ponen clear a un rango, todos los datos que están dentro de ese rango se borran. ¿De acuerdo? El new sheet te va a crear una nueva hoja, pero eso tendría que estar dentro de la colección sheets o worksheets. ¿De acuerdo? ¿Cómo llega? La misma forma como trabajaban los atributos es objeto.método. ¿Cómo diferenciamos un atributo de un método? Generalmente los métodos tienen que ir con un paréntesis, indicando que son una función. ¿Ya? Generalmente dije, porque usted sabe que aquí uno las dice, pero las cambia. Por ejemplo, acá el select es un método, pero no está con la función, no está con los paréntesis. Y acá lo que estoy haciendo es seleccionar la celda A2. Es decir, ustedes, si tuvieran un Excel, veamos acá. Cuando está por defecto el Excel, está así, ¿cierto? Cuando te dicen range A2 select, ahí está el select. Se dan cuenta que queda seleccionado, lo activaron. Entonces, como está seleccionado, ustedes ahora podrían ir darle un valor. ¿De acuerdo? Eso es como lo que hace, este es un select. Fíjense acá, yo pinché y al pinchar se cambió la fecha, 12/24. Porque este tiene un evento, que es cuando cambie, se actualiza la celda. El change, el evento llamado change, que ya lo vamos a ver. Ya. Ya, acá dice, un evento se da cuando sucede una determinada situación. Al abrir un libro, imprimir, cerrar. En el caso que vimos recién, cuando cambió. Yo pinché la celda, entonces al pinchar como que hice un select, o lo activé, y eso hace que se actualice la fecha. ¿Sí? Entonces, fíjense, en Visual Basic ustedes pueden programar acciones cuando se produce un evento. Acá, fíjense, ustedes cuando creaban la macro, se creaba el sub nombre de la macro, y vienen los paréntesis indicando que es una funcionalidad. Acá está lo que preguntaba el compañero, el message box. ¿Qué es lo que hace el message box? El message box es como el print que teníamos nosotros en Trinket. ¿Sí? Ese es el message box. Entonces ustedes van a mostrar un mensaje. Por eso dice, mediante el message box muestra la fecha. Mediante el message box muestra la hora en la que se creó. Porque nosotros ahora, en vez de colocar print, como lo hacíamos en Trinket, porque cada lenguaje tiene su propia sintaxis, acá ustedes para mostrar algo al usuario van a usar un message box. Pero ojo, este message box es esa ventanita que ustedes, por eso dice, mensaje, caja, una caja de mensaje.
eso es lo que ustedes van a, cuando ustedes coloquen la sintaxis message box, estarían creando una ventanita que va a aparecer en Excel. ¿De acuerdo? Y dentro, acá debería ir con paréntesis, dentro en comillas, acá estaría mostrando un mensaje de bienvenido. ¿Sí? Veamos, para que ustedes entiendan. Voy a crear un nuevo libro. Voy a cerrar esta guía de trabajo 13 mejor, para no causar problemas. Ya. ¿Están viendo nada todavía, no? Ahí está el book. Acá están viendo mi Excel, ¿cierto? Sí, profe. Si yo me voy a la opción desarrollador y pincho Visual Basic, yo dije, These Workbooks, yo aquí presiono este libro, que sería este Excel que estoy creando, hago doble clic y aparecen acá algunas cosas. Y acá dice General, yo selecciono el Workbooks y ahí dice, fíjense, al tiro dice, Private Workbook Open. ¿Por qué? Porque este está por defecto. Aquí están los eventos que yo puedo tener. Estos son los eventos. Ahí está el evento cuando cambia. ¿De acuerdo? Pero vamos a trabajar en el Open. Y acá está, vamos a hacer Message Box. Bienvenido al curso de INF 130 paralelo 101. ¿Sí? Y le damos grabar. ¿De acuerdo? Y obviamente, como lo grabé y creé una macro, tengo que grabarlo con una macro permitida. Y yo le voy a colocar acá clase 03 de junio, paralelo 101. ¿De acuerdo? Y lo grabé. ¿Qué hice ahí, muchachos? Fíjense. Se dan cuenta que por defecto me creé una colección, el Workbooks. Pero al darle nombre yo ahora, ese dejó de ser la clase maestra, el Workbook, el Workbooks. Ahora es el Workbook llamado clase 03. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a cerrar ahora. Fíjense, clase 03, lo voy a cerrar. ¿Cómo hago para que vean? Esto está interesante. Voy a ir acá. ¿Dónde lo guardé? Supongo que lo guardé en ejercicio. 130, ¿están viendo? 130 ejercicios, creo que lo grabé. Debería haberlo grabado ahí, ¿no? No sé dónde lo grabé, no me acuerdo. No puse atención dónde lo grabé, veamos. Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Clase 0... No. Clase 03 de junio, paralelo 101. Sí. Le puse grabar nomás y no me permite. ¿Lo busca? Sí, eso lo voy a decir. Para buscarlo tienen que hacer ustedes acá en Excel. Voy a abrir Excel, ¿cierto? Cuando abren Excel, ahí está. Y dice que lo guardó en documentos. Ya lo iré a buscar a documentos. Déjeme rescatarlo. Documentos. Aquí está el control X y me lo voy a llevar a mi carpeta de inf. Ya. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo ustedes? Acá dice, clase 03 de junio. ¿Están viendo, no? Sí. Ya. Yo voy a hacer doble clic. Y aquí voy a tener que compartir. Ya. Déjenme un poquito. Ahora tengo que cambiarme acá. ¿Están viendo el Excel ahora, no? Sí. Acá hay un warning. La macro ha sido deshabilitada. Porque es por lo que le hablaba anterior. Siempre por defecto lo deshabilitan para evitar problemas. Ustedes dicen habilitar la macro. Y fíjense, al habilitar dice, bienvenido al curso 130 para el 101. Este es el message box. Esta es la caja de mensaje. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Este es como el print que hablábamos del trinket, para que ustedes entiendan. Y después vamos a hablar de cómo meter, porque así como teníamos la entrada, acuérdense que nosotros siempre, en cualquier lenguaje necesitamos saber cómo mostrar información y cómo recibir información. Porque a lo mejor usted va a decir, oye, yo quiero
pedirle al usuario que me dé el nombre y en base al nombre que me ingrese el usuario, yo voy a crear el libro. Porque usted quiere hacer un programa que parametrice algo. Entonces ahí tendrían que usar el prompt, que era en Trinket. ¿Se acuerda que el prompt nos permitía pedir algo al usuario y guardarle una variable? ¿Sí? Acá sería el input box. ¿Ya? Ok. ¿Entendieron lo que hicimos recién o no? Sí. Hicimos asociamos un comportamiento, una acción, a un evento, que es cuando yo abro el libro. Así como yo abro el libro, yo podría también, cuando lo cierro, podría dejar un mensaje. Selecciono el libro, me voy acá, dice Workbook, ¿cierto? Y me voy acá a buscar el evento. Oye, pero, ¿y qué pasa? Ahí dice, cuando activo una ventana, cuando le redefino el tamaño, ¿ya? Entonces, uno podría mostrar acá. ¿Qué puedo hacer? Ahí están viendo todo cuando agrego New Sheet, ¿se dan cuenta? Porque estoy hablando de un libro. Entonces, cada vez que creo una nueva hoja, le puedo decir, ojo, usted va a tener esto. Ahí están todos los eventos que ustedes pueden aplicar. ¿De acuerdo? Ya. Siguiendo con la materia, para terminar la materia, y luego pasar a la parte interesante, que es los ejercicios, porque esta es como una clase, entre comillas, aburrida. Les queda claro que son eventos, son acciones que van a tener una acción. O sea, son eventos que van a desencadenar una serie de acciones. ¿Ya? Aquí es para validar si ustedes entendieron un poco el concepto de los métodos, atributos y otras cosas de los objetos. Le dicen, un auto tiene varias propiedades, como serían la marca, el modelo, el color, transmisión, tipo motor, la cantidad de puertas, ¿ya? Todas esas son las propiedades del objeto auto. Y los métodos que tiene el auto sería, por ejemplo, acelerar, frenar, avanzar, girar, ¿de acuerdo? Velocidad crucero, esa es una función, ¿sí? De acuerdo. Entonces, a esas acciones que están asociadas al comportamiento de un objeto, le llamaremos métodos. A ver, acá ejemplo, que le dicen a ustedes, ¿cuáles serían las propiedades de su teléfono? A ustedes les pregunto, jóvenes. Marca, modelo. ¿Ya? ¿Qué más? Tamaño de la pantalla. Ok. Color. Color. Megapíxeles de la cámara. Ya, la RAM, todas esas cosas que te digan. Esos son los atributos. ¿Y cuáles serían los comportamientos? ¿O los métodos? ¿Cuáles serían los métodos del celular? Sacar una fotografía. Sacar foto. Llamar, mandar mensajes. ¿Ah? Llamar. Enviar mensaje. Ya, ahí tengo el... Benjamín dice, si presiono el botón bloqueo, se bloquee, ese sería un evento, ¿no? Yo presiono el botón, entonces bloquear. Ese es un evento. ¿Sí? Cuando yo presiono el botón verde, es el evento que gatilla la opción llamar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí también te identificaron eventos, acciones que desencadenan una funcionalidad. ¿De acuerdo? Ya. Para avanzar y llegar a la parte de ejercicio. ¿Cómo van? ¿Van muy perdidos? Uy, ya. Listo. Esto ya lo habíamos hablado, muchachos, que tienen que ustedes guardar los archivos XLSM, ¿ya? M de las macros, ¿ya? Porque antes de en las versiones antiguas de Excel ustedes no sabían si venían macro o no, y cuando la ejecutaban ya era tarde a veces, ¿ya? Entonces ahora por un tema de seguridad, cuando ustedes reciben un archivo XLSM, saben que dentro hay una macro, por lo tanto debe haber un warning
Al menos debieran preocuparse ustedes de, oye, ¿conozco quién me está mandando esto? ¿Ya? Entonces les decía que ustedes, para saber si hay macro, tienen que saber si viene un XLSM. Y tienen que saber de quién viene para saber si lo van a abrir o no. Este es el editor, donde ya hemos trabajado. Aquí ustedes van a modificar sus macros o no. Y ya saben, se van a la opción desarrollador. Dentro de la opción desarrollador, pinchan Visual Basic. Y acá les van a aparecer los libros activos. Y además les van a aparecer la hoja actual. Entonces ustedes seleccionan, como vimos anteriormente, seleccionan el objeto en el cual quieren trabajar. En el caso que les mostré hace poco, seleccionamos el objeto Workbook. Y ahí, asociado al objeto Workbook, nos desplegó al lado, primero acá nos desplegó el nombre. Aquí apareció el nombre, ¿cierto? Y acá aparecían los eventos asociados a ese objeto. Acá está un poco la descripción, la barra menú, barra herramienta. Esto lo pueden leer y lo vamos a ver después cuando le explique nuevamente el entorno de trabajo. Y bueno, vamos a crear nuestro primero Lamundo. Quiero irme a la parte práctica. Veamos. Para crear macros, ¿ya? Para crear macros, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Vámonos a Excel. Acá. ¿Están viendo mi Excel, cierto? Sí, profe. Ahora soy yo, no estoy viendo. Ah, sí, nada. Ya. Fíjense, acá tengo la hoja, dice la hoja 1. Obviamente, si creáramos más hojas, tendríamos todas las hojas acá. Acá están las propiedades que les decía yo. Fíjense, yo seleccioné hoja y acá están los atributos de la hoja. Nombre, si va a desplegar las páginas, si va a tener acceso va a desplegar el acceso del derecho, esto, ¿ya? El scroll, digamos. Si va a permitir o no el cálculo. Se dan cuenta que está puesto como true. Si ustedes lo cambian a falso, no les va a hacer cálculo, no va a hacer una hoja de cálculo. El nombre de la hoja, este sí que es el atributo. Hoja, si ustedes cambian acá, por ejemplo, les dije yo anteriormente, si yo coloco acá test, eso fue lo que les puse, test 1, ¿ya? Y volvemos ahora al Excel, fíjense, test 1, ¿de acuerdo? Nos vamos nuevamente a Visual Basic, y acá ustedes tienen todos los atributos propios, si es visible o no es visible, el área de scroll. Ya, entonces, para que ustedes puedan crear una macro, sí, para crear, no grabar, para crear una macro, ustedes se colocan acá en la carpeta del Excel, de los objetos de Excel, botón derecho, botón derecho y dicen insertar. Y acá, todavía no, más adelante ustedes van a insertar formularios. ¿Para qué son los formularios? Para crear ventanitas y ahí ustedes pueden crear un sistema en el cual ustedes pueden, a través de un formulario, ingresar datos y después esos datos guardarlos en alguna hoja de cálculo. Eso lo vamos a ver al final de este curso, creo que en el certamen 3, o al final del certamen 2. No estoy claro, pero vamos a ver formularios posteriormente. Y acá, ustedes dicen insertar módulo. Al insertar módulo, aparece esto de acá, módulo, y acá aparece nada en blanco. ¿Sí? Entonces, ¿cómo crearían ustedes una macro? ¿O cómo crearían ustedes un procedimiento? Y eso es lo que viene a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense una cosa. Acá, para mostrarles, este es el entorno. Acá es donde ustedes van a escribir, van a programar lo que ustedes quieran. Acá ustedes están hablando de una colección general, y acá serían las declaraciones. Obviamente no hay nada, porque no hay nada seleccionado. Y acá tienen la opción. Cuando yo quiero probar alguna función que yo haya ejecutado, que yo haya programado, por la redundancia, le doy acá a Run, que es el Play. Acuérdense que ustedes en el Trinket, para probar los bloques, tienen que darle a Run. Acá también. Play. Si ustedes por alguna razón no termina nunca, lo pueden parar. Esta es la vista de diseño, es decir, si ustedes colocan la vista de diseño, si ustedes están creando botones, por ejemplo, y no están en vista de diseño, y ustedes presionan clic en la vista de diseño, se les van a ejecutar las acciones que están asociadas al botón. Entonces ustedes tienen que pasar a esta vista de diseño, y ahí están en vista de diseño, y ahí les va, como que se deshabilitan las acciones del botón. Vuelven a salir de la vista del diseño y ahí ya, aquí podrían mostrarlo.
Esto es para explorar cada uno de los códigos y, bueno, nos vamos a ir viendo en la medida que vamos programando. Pero esto es como la opción principal. Acá está el acceso directo y acá están los menús. Ustedes pueden aplicar Run y se dan cuenta que están estas 4 cosas que son los que están acá como eventos. Acá están como menú. Acá está debug. El debug es cuando ustedes quieren ir paso a paso revisando las líneas de código que ustedes van a programar. ¿De acuerdo? Bueno, eso principalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a volver acá para crear nuestro primer programa, que va a ser el Hola Mundo. Entonces, ya sabemos, esta es otra versión nosotros tenemos acá nuestro módulo que lo creamos y acá está el general. Entonces, acá deberíamos programar. ¿Y qué deberíamos programar? Les voy a pedir que ustedes hagan lo siguiente, que escriban eso. Mi primera macro y coloquen MessageBox Hola Mundo. Ese es su primer programa. ¿Lo están haciendo? Ahora va. Ah. Un segundo. No se apure tanto, profe. No, pues es que como no me retorno, no tengo retorno. ¿Ya lo hicieron? ¿O están en eso? Profe, ¿el stop también se pone o...? ¿Cómo? ¿El stop también se pone o no? No. Este stop es porque es un stop para nosotros, es decir, porque ustedes ya. están escribiendo esto tal cual, pero me dicen stop. ¿Qué es un ya. sub? Y Profe, funciona, uno le da play y funciona. ¿Qué les da? Sale una pantalla donde tengo todas las macros. Entonces me dice ejecutar, cancelar, etcétera. Si presiono ejecutar, me sale la ventana del Hola Mundo. Y La- sale en Excel una ventanita chica. Ya, ¿lo entendieron entonces, muchachos? Ese es su primer programa. Ustedes saben que cuando tienen una programación, el primer programa que les enseñan a los programadores es el Hola Mundo. En este caso no está complicado, ¿no? Pero hay que entender aquí, como le dice stop, qué es el sub y el end sub. ¿Ya? ¿Ya todos lo ejecutaron? ¿Alguien tuvo problemas? Tuvieron que agregar el módulo. Supongo que agregaron el módulo, como les expliqué, ¿cierto? Insertaron el módulo, dentro del módulo hicieron esto. ¿Sí? Sí. Ya. Para los que no lo han hecho y quieren ver, ustedes colocaban acá, basta que hicieran sub mi macro, por ejemplo, y automáticamente les crea el sub y en sub. ¿Ya? Y acá ustedes colocaban message box. Hola, mundo. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ahí era necesario presionar el tab para que cuando empezó a escribir message box quedara escrito un poco más corrido, ¿o no era necesario? No es necesario, pero yo les voy es una recomendación de buena práctica de programación. ¿Ya? Ya les Ya. voy a mostrar por qué
sería una buena práctica. ¿De acuerdo? Para que ustedes se den cuenta de, porque ahora vamos a explicar lo que es el sub y el end sub, que era el stop, ¿cierto? Sub y end sub son palabras reservadas. ¿Qué significa que son palabras reservadas? Que ustedes no pueden llamar a un programa sub. Porque sub y end sub son palabras que denotan algo en el código del Visual Basic. Están denotando que ahí están partiendo, están aquí sub y después viene el nombre de la macro o el nombre del procedimiento. End sub es cuando termina. Entonces, cuando encuentra la palabra sub, aquí dice, aquí comienza un programa. End sub, aquí termina un programa. O sea, más que programa, estamos hablando de una subrutina o procedimiento. ¿De acuerdo? End sub, esto sería una subrutina, una secuencia de pasos que están encapsuladas. Y a esa secuencia de pasos, ustedes les van a dar este nombre. En este caso, la secuencia de pasos, que es solamente una, ustedes colocan mi macro. ¿Sí? Usted puede decir, por ejemplo, hola mundo, message box. Son las, y acá van a dejar espacio, y acá tiene que usar el más. Now. Son las hour. A ver. Ya. Veamos. Ya, run. Hour. Me está reclamando algo del hour. Me surgió una duda. Déjenme. Button. No, parece que. Prompts. Tiene que ser el más. Hour. No. Creo que ya, ahí está su programador y después me dice que hay un error acá de bug y acá está, son las hours. Ya. ¿Qué es el error que nos está dando? Fíjense que un error que no quería tener, lo cometí ahora, que me estoy anticipando un poco lo que vamos en la próxima clase. Estos son es un texto. ¿Cómo sé que es un texto? Porque está entre comillas. Y lo de acá es un número. ¿Sí? Entonces, ustedes deberán convertir esto a número, o sea, a texto. ¿De acuerdo? No los quiero marear todavía con eso porque tengo que explicarles lo que son los tipos de datos, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Lo voy a dejar pendiente para que en la próxima clase explicarle esto. Mejor, ahí, porque aquí tendrían que hacer una conversión, es decir, que tendrían que convertir. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Llevarlo a texto. ¿Se acuerdan que ustedes tenían que en la parte de en Trinket, ustedes podían elegir si querían un number o un texto en el prompt, ¿se acuerdan? Acá lo que tendrían que hacer ustedes, muchachos, es colocar la función que les convierta a string. ¿De acuerdo? Denme un segundito. Se lo voy a explicar al final para no enredarlo ahora, ¿ya? Al final se lo explico para que hagan la tarea como me está enseñando Benjamín. Para terminar. Ya. Subrutina, ahí está el message box que le está explicando de que es para mostrar la información que está dentro del mensaje y lo va a mostrar como un texto. Ahí está el resultado de lo que ustedes hacían, le dan play, sacan el Excel. Ustedes tienen que guardarlo como un archivo habilitado para macros. La propiedad de un objeto, los métodos, que eso ya los vimos. Y esto es lo que vamos a hacer posteriormente. Que nosotros para darle, por ejemplo, en una macro, como está activada, si queremos escribir una celda especial, colocamos rango o cell, tanto, y le damos el valor y le escribimos hola.
Al escribir hola, aquí estamos diciendo que en la macro ustedes pueden decir que escriban algo. Quiero irme rápidamente a... Ya, aquí están escribiendo. Ya. Ya, listo muchachos. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Ah, bueno. A lo mejor se me perdieron acá. Para la otra parte que les quería mostrar acá. Este va a quedar pendiente, ¿ya? Se lo vamos a dejar pendiente. Cambiar de color. Ya. Fíjense muchachos una cosa. ¿Están viendo el Excel o no? ¿El macro? Sí. Sí, están viendo el macro. Acá coloqué una comilla. Y no sé si ustedes alcanzan a ver el cambio de color que hay. A verde. Sí, está verde, ¿cierto? Eso se llama comentario. ¿Qué significa? Que para efectos, si yo ahora lo ejecuto, le pongo run, ¿cierto? Me muestra, soy un programador y no hace nada. Es decir, esta línea de código no existe ahora para el programa. ¿Se dan cuenta? Ejecuto y me muestra solamente la primera. ¿Sí? Lo que le estaba mostrando en la parte final del curso, por ejemplo, en esta parte que estábamos viendo acá, lo que le estaba mostrando en esta parte es que ustedes pueden escribir, ¿ya? Acá, que se la pasamos rápida, que ustedes pueden escribir en una hoja a través de lo que habíamos visto de los métodos y las propiedades. Si, por ejemplo, ustedes quisieran escribir en la celda C3, ustedes colocan, por ejemplo, range C3.value, ¿ya? Se dan cuenta que acá, al colocar punto, me despliega varias cosas. Fíjense que ahí lo que está en amarillo son como los eventos, ¿ya? Y si ustedes colocan la B, ahí aparece como una manito, y esos son como los atributos. Entonces, al colocar punto value, rango C3.value es igual, y ustedes dicen hola mundo. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto la macro, le doy run, dice, yo soy un programador, y vuelve. Pero si yo me voy al Excel ahora, se dan cuenta que en la celda C3, el valor de la celda C3 ahora es hola mundo. ¿Se entendió o no? ¿Están viendo el Excel o no? Sí se ve, profe. ¿Vieron que escribí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí se ve. Ya. Otra cosa. Tengo el rango y tengo la opción Cells. La opción Cell me gusta... Cell, y uno es fila, coma, columna. Esta es la forma de trabajar de la función Cell. Fila, columna, punto, value, ya, igual, chao. ¿De acuerdo? Pero acá la fila, ustedes colocan, por ejemplo, fila, vamos a colocar abajo de la range C3, vamos a hacer fila 4, esa sería la D, columna 3. ¿Sí? Cells. Si le damos acá, hola mundo, y termina. Si yo me voy al Excel, fíjense, fila 4, columna 3, chao. ¿A qué me refiero con esto? Que el range nosotros lo podemos entender como un conjunto de celdas. Pero si yo quiero hablar de una celda en particular, me puedo recurrir a esta fórmula. Cells, fila, columna. Acuérdense eso, fila, columna, punto value. ¿Por qué fila, columna? Porque después estos son valores enteros. Si yo quisiera hacer un programa que me escriba en toda una fila, lo que voy a hacer es decirle que se mueva con un... Acá creo una variable, como contadores que vimos en Trinket, y vamos a hacer que estos valores vayan aumentando, y así yo voy a poder ir escribiendo según lo que yo quiera. ¿Se entiende? ¿Qué pasó? ¿Cómo va a estar la macro siempre en inglés?
No entendí esa pregunta. O sea, acá te refieres a los comandos. End sub, todas esas cosas, range, esas cosas. Estos son atributos, sí, esto está el lenguaje de programación es una mezcla de inglés. Ahí no hay nada, no hay cómo pasarlo al español, muchachos. Lo que vamos a tener que aprender es un poquito de inglés. ¿Ya? De hecho, todos los comandos, lo que viene posteriormente es como todo inglés, netamente tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aprendimos hoy día, muchachos? Para ir cerrando un poco, tendríamos que haber aprendido la jerarquía que existe en los objetos de Excel. Aprendimos de que Visual Basic es un programa orientado a objetos, y vamos a entender por objeto como una forma de determinar ciertas características de un objeto. Vamos a ver que tienen que estar compuestos por atributos y por comportamiento. Los atributos son las características que identifican al objeto, y los métodos son los comportamientos, las acciones que uno puede realizar. Tenemos eventos que son los que gatillan algunos comportamientos, pero eventos tenemos, por ejemplo, el camp cuando uno que abre un archivo, cuando cambia un archivo, y tenemos una serie de eventos definidos para cada objeto. ¿Ya? Hoy día creamos nuestra primera macro, no la grabamos, sino que la creamos, y nuestra primera macro lo único que hacía es mostrar un mensaje, que era hola mundo, y escribir en el Excel. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá. Otra cosa importante podríamos haber hecho acá. Como spoiler, nosotros cuando creábamos las variables en Trinket, colocábamos create variable, ¿cierto? Y le dábamos nombre. Acá nosotros tenemos, para declarar una variable, tenemos que usar la palabra reservada dim. Dim nombre as string. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Le voy a hacer un spoiler nomás, por eso la próxima clase vamos a ver esto en profundidad. Aquí yo creé la variable nombre, así se llama la cajita donde voy a guardar yo el valor, y acá estoy definiendo el tipo dato. Y el tipo dato, muchachos, es una cosa importante, y haciendo una analogía con matemática, es definir, el tipo dato me permite a mí saber cuál es el espectro de valores que yo voy a poder tomar y cuáles son las operaciones que voy a poder realizar con esos valores. Me refiero a lo siguiente: ustedes cuando definen en matemáticas que están trabajando en los enteros, ustedes saben que los enteros se denotan como 1, 2, 3, 100, 1000. ¿De acuerdo? Esos son los valores que ustedes pueden definir con los enteros. Y las operaciones que ustedes pueden realizar con los enteros son la suma, la resta, la multiplicación, la división y así. Pero la división hasta por ahí, porque la división, si estaban trabajando en entero, la división les debiera trabajar siempre el cociente, ¿no? Les va a devolver decimales. ¿De acuerdo? Ese es como el tipo dato. El tipo dato me define a mí el universo y las operaciones. Y hay 4 tipos de datos básicos que tenemos acá en Visual Basic, que son los textos, los enteros, los decimales, y podría hablar de los booleanos o lógicos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la gracia de definir el tipo de dato? Es que ustedes le están diciendo al computador que les cree una caja para guardar ese tipo de datos. Entonces el computador les va a guardar una caja ad hoc. Me refiero a que si ustedes guardan un texto, les va a definir un espacio de memoria, les va a definir un tamaño de esa caja para que ustedes puedan guardar ese valor. Y además, como ustedes definieron que esa variable es de ese tipo de dato, les va a permitir hacer ciertas funciones. Ese era el error que teníamos acá. Como yo tenía un string, muchachos, acá, como yo tenía un string, y tenía un entero, el computador dice, oye, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres sumar o quieres concatenar? ¿Ya? Concatenar es tomar 2 textos y unirlos. Eso se le llama concatenar. Entonces, ese era el error que teníamos acá. Por eso yo dije, lo voy a explicar al final. Y acá en este caso lo que estoy diciendo es creando una caja llamada nombre, que es de tipo string. Y string sería tipo texto. Entonces lo que vamos a hacer acá ahora es nombre, va a ser igual a input box. ¿Ya? Y aquí vamos a colocar ingrese su nombre. 2 puntos. ¿Ya? Y acá tengo en el rango C3, value, voy a decir que diga hola mundo, y en el cells 4,3 voy a colocar nombre.
¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora ejecuto mi macro, dice, yo soy un programador, listo, ingreso su nombre, voy a colocar Pedro, este es el input box. Se da que dice, es una caja de entrada, input box, caja de entrada. Lo que está en la comilla es lo que va a aparecer acá en el label de la input box. Ingreso su nombre, coloqué Pedro, le doy OK. ¿Sí? Y ahí está. Entonces, si yo me voy a mostrar acá, me dice, hola mundo Pedro. ¿Sí? Se dan cuenta que yo ahora de esa forma puedo mantener contacto, digamos, con el actor, con el usuario. ¿Se entiende o no se entiende lo que hicimos recién, muchachos? Sí, profe, se entiende. Entonces, ya, para redondear, hoy día aprendimos a mostrar información, y para mostrar información tenemos que usar un message box, y para recibir información tenemos que usar un input box. El message box es como el print del trinket, y el input box es como el prompt de trinket. ¿De acuerdo? Ahora, en el trinket nosotros decíamos si el input box quería que fuera número o texto. Ahora, ¿cómo vas a ver acá el programa qué es lo que estoy pasando? Porque yo arriba tendría que haber definido qué es lo que quiero guardar en esa caja. Si yo acá arriba puse que quería guardar un entero y recibo input box, acá lo voy a guardar como entero. Ahora, hay que tener cuidado, que si yo puse que la caja iba a ser un entero y le pasé un string, se va a caer. Me va a dar error. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En el chat hay una. Chat, veamos. Oiga, mister, ¿usted cree que está bien la fecha de entrega de las guías? Ya. ¿Para cuándo quiere la dejamos para el...? Se la voy a dejar para el próximo miércoles, muchachos, porque el lunes vamos a repasar esta parte para que... Aunque, muchachos, la 1 la pueden hacer sin problema. La de crear la... La de crear la... A ver, veamos. Antes de que cerremos. Vamos a hacer por parte. A ver, la guía 13. Vamos a la guía 13. Revisemos lo que le había propuesto usted. Guía 13. Todavía no se me abre. Déjeme. ¿Por qué no abre la guía 13? Ah, me equivoqué yo. Estaba abriendo las 3 de junio. Vámonos a ejercicios. Ya, en la guía 3 son... ¿Están viendo la guía 13 o no? No. Muchachos. Ahora sí, ¿están viendo la guía 13? Y ahora Ahí sí. Ya, esta, la 1 la pueden hacer para este viernes. Y estas de abajo las vamos a hacer a continuación. Ya, el lunes les explico cómo podrían hacer esto en base a lo que veamos. Y de ahí vemos, y esta la podrían hacer, ¿eh? Porque esta es otra macro. Crean una macro que le dé formato y después crean otra macro que en base a las notas ingresadas calcule el promedio y después me diga cuánto aprobaron y cuánto reprobaron. Porque esto también lo pueden hacer grabando. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo podemos dejar para el domingo. No tengo problema, que yo quiero que lo hagan. Si ustedes no lo van a hacer de aquí el viernes, no me sirve mucho. Se lo dejo hasta el domingo. Pero, ojo, en la guía de trabajo 13, hagan la 1, después hacen la 3 y la 4. La 3 y la 4 es una sola macro, muchachos. ¿Qué tienen que hacer ustedes la 3 y la 4? Ustedes ya tienen esto, ¿cierto? La 1 es darle formato, la 3 y la 4 le dan a la opción grabar, y ustedes acá colocan la opción promedio, bueno, average, ¿cierto? Average, seleccionan todo eso, pum, y de ahí, y como le dicen que redondeen, aplican la función round, ya, no la voy a hacer toda para que les cueste algo, y de ahí ustedes arrastran, ¿cierto? Y ahí les va a quedar todo, les tienen que dar el formato de los promedios, y acá abajo les dice que ustedes coloquen
aprobados, reprobados, y luego acá apliquen la fórmula. Y ahí para la segunda macro. Entonces, se dan cuenta que tienen que hacer dos macros, una para dar el formato y otra macro que es para calcular. Eso tienen que hacerlo ustedes. Eso es lo que voy a pedir que ustedes me suban para el día domingo. Esta parte 2, que es modificar la macro, la vamos a explicar el día lunes. ¿Ya? Porque no es tan difícil, pero me falta mostrarles la función que transforma un entero a un texto, que es CBST, ya que es la que convierte string. No es más que eso, pero para que lo ¿Profe? vaya a... ¿Sí? Entonces la 1, la 2, la 3 se No, hace... la 1, la 3 y la 4. Ah, ya, la 1, la 3 y la 4 se mandan hasta el domingo. Esa 3 y 4 es una macro. Está separada en dos, pero es una macro. Ya, ¿De acuerdo? vale. Y la otra es para el próximo miércoles. Y la otra para el próximo miércoles. Vale. ¿Sí? Y espérense que había otra guía, que es la guía... Espérense. Guía de ejercicio. Es la 14. En la guía 14, déjenme ver qué le estaba pidiendo para que no se me arranque. Ahí lo va a dejar al libre albedrío a ustedes, qué letra le colocan a la segunda macro. Esta ya es un poco más rebuscada, o sea, más rebuscada, es más trabajo, muchachos. Fíjense aquí. Generar una macro grabada para determinar el gasto mensual y el gasto anual para los años 2017 y 2018. Completando la tabla de más arriba, o sea, tienen que completar esta tabla. Entonces ustedes van a tener que colocar una... ya, la primera parte es la que tienen que hacer acá. La segunda no la van a poder hacer. Profe, acuerdo? ¿no está mostrando la guía así? O No, ahora sí. Esta era la guía 14, muchachos. Y en la guía 14 hagan el paso 1, generar la macro grabada. La parte de editar la vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Fíjense, acá tienen los gastos del año 2017, pero están sueltos, y como que están, mira, están todos dispersos, están en mes distintos. Entonces, ustedes van a tener que aplicar alguna fórmula para que ustedes acá coloquen enero del 2017. Fíjense que de alguna forma le damos luces, porque ahí dice 1, 2, 3. ¿Para qué? Para que ustedes puedan automatizar esto. Ustedes apliquen aquí una fórmula X, de tal forma que considere el año, y considere el mes, y saque el total. ¿Ya? Ahí tienen que ver cómo ustedes pueden sacar el total, dado que le están pidiendo para un mes y un año específico. ¿Les suena algo del certamen que vimos anteriormente, no? Ahí tienen que usar esa función. Entonces, una vez que ustedes hacen la función para uno, y si la hacen bien, parametrizado, la pueden arrastrar hacia el lado y hacia abajo, y después acá colocan la suma total, que es la suma todos los meses. Eso es lo que tendría que hacer de alguna forma lo que están generando con esa macro es un reporte. Porque ustedes van a tener todos los datos en una hoja de las ventas del 2017, de las ventas del 2018, y ustedes acá van a generar un reporte con las ventas del mes de enero del 2017 y 2018. Y ahí van a comparar. Y la segunda parte, que ya es modificar la macro, lo vemos la próxima semana. Entonces, en resumen, me tienen que subir 3 macros. En el archivo anterior me crean 2 macros, una para dar formato, una para calcular, y en esta es solamente una que me genera este reporte. Me tienen que hacer la primera parte, esa, la de generar la macro. La de esto, de si es creciente o decreciente, lo dejamos para después porque tengo que pasarle materia de comandos para comparar, que sería el condicional, el if. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. ¿Estamos claros? claro. Lo voy a dejar para el domingo. Les voy a cambiar la fecha, domingo a las 23:55. Como les indico, muchachos, me interesa que la hagan para yo ver si entienden o no entienden. Recuérdense que estamos en una situación súper extraña. Yo no les veo las caras, escucho hablar a 3, 4 personas, los demás no sé si están presentes o no están. Entonces, para yo saber si están entendiendo, háganlo. Y asimismo, muchachos, asimismo, ustedes saben si entienden o no entienden y pueden tener las dudas si me las pueden preguntar en la próxima clase. Vuelvo a insistir, esta parte es es bastante más complicada que lo que hacíamos en la parte 1 del curso, por lo tanto tienen que hacer ejercicios, los invito a hacer ejercicios. Y Benjamín,
la letra que ustedes, y para todos, la letra que le den a las macros, si no está especificada, queda a libre albedrío. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso dice crea una macro, no le están pidiendo acceso directo. Si ustedes le quieren dar acceso directo, denle una letra. Total, cuando yo ingrese a revisar, me voy a dar cuenta de que están. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, muchachos? Sí, profe. Ya, nuevamente, Profe. hagan el ejercicio, por favor, y que tengan una buena semana. Igual, profe. Cuídense. Chao. Nos vemos la próxima Nos vemos. semana. Fin de semana. Chao, Mati. Las páginas, Nada, o sea, que- los videos ya están publicados, por si acaso, tienen actualizados los videos en el Excel de la clase para que lo revisen. Y les voy a subir la clase de hoy día. ¿Ya? Chao. Vale. Chao. Profe. Chao. Abrazo. Chao, Chao. Mati. No, profe. Almorzar, Matías. correo si tengo preguntas. Lávense las manos y los dientes.